Hoy estamos con José Miguel Lozano, quien nació en el año 1957 en la localidad de Algeciras. Con 5 años se trasladó a Granada, donde comenzó su carrera como profesor de matemáticas. A los 31 años desembarcó en Almuñécar para continuar con su profesión. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar contigo y agradecido por tu invitación. Vamos a comenzar preguntándole por lo que le llevó a su amor por la enseñanza. Pues, pues podría decirte que desde casi desde mi más tierna infancia, te podría empezar contando una anécdota. Cuando todavía funcionaban las pesetas, a mí siempre se me han dado muy bien las matemáticas. De hecho, como de ellas y vivo de ellas. Y estando en tercero de bachiller, que era el equivalente, podríamos decir, a lo que ahora puede ser un primero o segundo de eso, yo tenía un buen amiguillo, que al pobre no se le daban demasiado bien las matemáticas. Y yo de cuando en cuando en los recreos pues le echaba una mano y le explicaba allí 4 cosas. Entonces el padre, conocedor de esta cuestión, cierto día apareció por el instituto y vino a hablar conmigo. Y me propuso que yo le diera a su hijo, a mi amigo, clase de manera formal. Y que en los recreos yo me dedicara a explicarle matemáticas. Y entonces este señor me pagaba 5 duros al mes, 25 pesetas. 25 pesetas son pues 15 céntimos de euro. 25 pesetas en el año 69 que te estoy hablando, eso era un dinero. Y yo cuando me daba aquellos 5 duros, yo era el rey del mambo. Y desde pequeño a mí la docencia me gustaba. Pasa que por cuestiones que no vienen al caso, mi hermana rozaba mucho el ambiente médico y demás, mi padre era militar, yo en principio iba de cabeza a militar. La idea de mi padre era que yo entrara en la Academia Militar de Zaragoza. Como a mí se me daban bien las matemáticas, él veía ahí posibilidades de promoción interna y él ya me tenía un poco el currículum hecho. Tú con 21 años serás teniente, con 26 serás comandante, con tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me sobreviene, teniendo 17 años, 16, 17 años, una hernia discal. Con lo cual, claro, las pruebas físicas yo no las superaba. Y para entrar en la Academia Militar de Zaragoza hay unas pruebas físicas. Entonces mi padre, sintiéndolo mucho, pues tuvo que desistir de aquella idea. Entonces mi segunda opción, que a mí me rondaba por la cabeza, era hacer medicina, porque yo había rozado mucho los ambientes médicos, con mi hermana, que era enfermera, iba mucho al ambulatorio y a mí no me disgustaba aquello. De hecho, en COU, una de las asignaturas optativas que yo tuve fue Introducción a las Ciencias Médicas. Estuvimos en quirófano, en fin, a mí aquello me gustaba. Pero yo soy matemático, sobre todo, siempre, muchas veces lo he comentado, por la profesora que me dio clase en COU de matemáticas. Era una mujer excepcional en todos los sentidos, en todos los sentidos. Una mujer que explicaba matemáticas como los ángeles, dulce, agradable, encantadora, embelesado. Y a mí aquello me gustaba y me gustaba y me gustaba y además yo las veía con una facilidad. Digo, yo voy a hacer matemáticas. Y sabía que, hombre, podía haberme dedicado a otras cuestiones dentro de la rama de matemáticas, que las hay. Pero yo sabía que acababa en la docencia y no me disgustaba. Yo me he tirado toda la vida dando clases particulares, desde que era un zagal con 15, 17 años, 18 años. Yo alternaba mis estudios con clases particulares y me ha gustado siempre enseñar y me lo paso muy bien enseñando. Y cuando empecé dije, esto es lo mío. Y aquí estoy. Y aquí estoy. ¿Qué momento vivía la educación, qué momento vivía la enseñanza cuando comenzó su carrera profesional? Uy, pues era muy distinto todo.
vaya por delante, que no digo ni mejor ni peor, distinto. No siempre, cualquier tiempo pasado fue mejor. Mira, cuando yo llegué al Muñécar, lo primero que era totalmente distinto ahora era la propia estructura interna de los centros. En los centros, pues, en los centros de bachillerato, se impartía BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente, que eran 3 años, y se impartía COU, que era el curso terminal, que era el curso de orientación universitaria. Entonces, bueno, el personal pues te llegaba habiendo ya terminado la educación general básica. Había ya muchos chavales que en ese momento dejaban sus estudios. Y cuando ya venían aquí, el que venía aquí venía con una cierta inquietud ya no sé, de continuar estudiando, de hacer una carrera superior. Y el personal en general venía, creo, un poco más motivado que ahora. Cuando llegó la enseñanza secundaria obligatoria, claro, pues la estructura del centro cambió por completo. Aquí empezamos a coger pues la ESO y los 2 cursos de bachillerato. La ESO, como todo el personal sabe, son 4 cursos y claro, aquí te llegan los chavalines pues con 12 años. Eso pues claro hace que la organización del centro, todo lo referente a atención al alumnado, a precauciones con ellos, es totalmente distinto. Antaño, pues por ejemplo, yo recuerdo que las puertas del instituto estaban abiertas de par en par. No es menos cierto que eso también motivaba un alto absentismo escolar, ¿eh? Ojo, por eso digo que todos los tiempos tienen sus partes positivas y negativas, es decir, aquello no es que todo el que viniera por aquí estaba dispuesto a comerse los libros por parejas, no, había, repito, mucho absentismo, había mucha gente que venía porque, bueno, la inercia lo conducía a estudiar bachillerato, después no sabíamos y no tenía muy claro qué iba a hacer, qué iba a dejar de hacer, pero vaya, repito, la inercia cuando terminaba el 8º de IGB era el 1º de bachillerato. ¿Qué pasa? Que en 1º de bachillerato ya las cosas cambiaban mucho y el que no tenía, digamos, madera de estudiante, pues probablemente hasta ahí llegaba. Tenías, por tanto, 3 años más el COU de dar una preparación mucho más intensiva de la que se da ahora. Es decir, el nivel de exigencia, el nivel curricular era más elevado que el de ahora, sin duda. Sin duda, yo algunas veces a mis alumnos los amenazo, entre comillas, con que iba a sacar algún examen de los 70 y tantos o de los 80 y tantos y se lo iba a poner para que vieran lo que se explicaba en aquellos tiempos. Y no, mejor no, mejor no. Efectivamente, ya digo, el currículo que era mucho más extenso, se explicaban muchas más cosas y en ese sentido, pues sí, el cambio es totalmente radical. Además, ahora, pues claro, al tener aquí mozuelillos y mozuelillas desde los 11, 12 añillos, pues lógicamente los centros se han convertido casi en un poco búnker. Esto está cerrado a cal y canto, para salir a la calle poco menos que tienes que traer un permiso aquí de la autoridad competente, el nivel de absentismo, claro, se ha reducido drásticamente, porque es que no se puede faltar a clases, salvo que faltes todo el día. Bueno, eso antes no ocurría. Antes, estando nosotros hace ya muchos años, en Tomás Hernández y yo en la directiva, visto el nivel de absentismo que había, implantamos, digamos, la novedad yo tenía una gran colaboradora, que desde aquí le mando, si nos está viendo, un saludo cariñoso, sabe que le tengo muchísimo afecto, Encarnación Caballero, Queca, que ella estuvo codo con codo conmigo en la jefatura de estudios y se ocupaba de cuando llegaban los partes de faltas de los chicos, al día siguiente, niño por niño, sin plataformas de internet como tenemos ahora, ni pases, ni... No, ella con su telefonillo, pues a padre por padre iba llamando, mire usted que su hijo ayer no vino a clase. Eso consiguió reducir el absentismo en gran medida, pero créeme que las cosas en ese sentido eran muy distintas. Y en cuanto a los chicos, pues bueno, pues como hablábamos antes en privado,
siempre ha habido niños muy buenos, buenos, regulares, malos y malísimos, lo mismo que profesores, lo mismo que médicos, lo mismo que abogados, y la vida sigue, no siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. Ahora hay promociones excelentes, promociones menos excelentes, y lo mismo seguramente podrán decir los chicos de nosotros. Así que bueno, esta es la enseñanza pública y aquí trabajamos, aquí luchamos y aquí hacemos lo que podemos. Según su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado el tejido educativo de Almuñécar y la Herradura en las últimas décadas? Pues te digo lo mismo, también ha habido cambios sustanciales. Mira, pues cuando yo llego al pueblo, aquí de entrada nada más que hay 2 centros de bachillerato, el Sexy y el Andaluz. De hecho hubo un tiempo, no sé si te pilló a ti por aquí, en la que hubo que hacer una extensión del Sexy a la Noria. Y se estuvo durante 2 o 3 cursos, porque materialmente no cabían aquí, dando clase en la Noria. No existía la oferta de ciclo educativo, estaba pues la antigua formación profesional, la FP, la denostada FP, y aquello era, o al menos tenía la consideración de que era estudios para torpes, que el que no sirve para estudiar, lo mandamos a FP. Y allí, pues bueno, le daban un martillo y poco menos. La FP consistía en eso y poco más. Bueno, ahora afortunadamente en ese sentido los tiempos han cambiado, aunque hay todavía alguna deficiencia, pero bueno, pues ya en lugar de 2 centros de bachillerato tenemos 3, con la apertura de Puerta del Mar. La implantación de los ciclos formativos se ha generalizado, aunque no es menos cierto que se echan en falta la creación de algunos. Según las particularidades de este pueblo, es increíble que aquí, pues, por ejemplo, no haya un ciclo superior de cocina, no haya un ciclo superior de cuestiones agropecuarias, referente a cultivos subtropicales, y sería una salida, creo, magnífica, porque hace muchos años las carreras sí aportaban una buena salida profesional para casi todo el mundo que lo hacía. Ahora los tiempos han cambiado y los ciclos formativos de grado superior en muchas ocasiones tienen muchas más salidas que las carreras. Y yo creo que esos 2 ciclos terminarían de completar el esquema educativo del pueblo, y creo que serían muy bien recibidos. Creo sin duda que tendrían muy buen número de matrículas en esos ciclos, y sería una manera muy interesante de ampliar la oferta educativa. Aunque a nivel de colegios, creo que estamos bien, creo que estamos suficientes. Ya digo, Puerta del Mar, ese macrocentro que han abierto ahora, pues que lleva ya unos pocos años funcionando. Hablamos de un centro línea 6, por tanto hay ahí muchísimo. Tener en cuenta que todo ese personal antes nos lo repartíamos entre Al-Ándalus y nosotros, lo cual significaba, pues claro, que estábamos a reventar. Y ahora la oferta educativa, pues no la veo mala, y ya digo, considero oportuno que se hiciera esa ampliación de la oferta en cuanto a ciclos formativos. Creo que sería muy interesante. ¿Y la mentalidad del alumnado? ¿Cómo ha madurado el tejido social de Almuñécar? ¿Qué querían ser los alumnos antes y qué quieren ser ahora? Hombre, pues antes, en parte porque claro, todo era más escaso. La oferta era mucho menor, y entonces los chavales se decantaban por carreras clásicas, o las 5 de ciencia, matemáticas, física, química, biología, geología y técnicas, las filologías, magisterio. Es que no había más. Cuando esto empezó a evolucionar, yo recuerdo un año que llegaron los chavales aquí con los impresos de matrícula, y vi un chaval que despliega allí un impreso, y el impreso tenía tamaño ciclópeo. Aquello era casi como Le Figaro extendido.
Digo, ¿eso qué es? Dice, eso las carreras. Digo, ¿cómo las carreras? Dice, sí, las titulaciones que se pueden pedir. Es decir, ahora la gama de titulaciones en las que los niños se pueden matricular es espectacular, espectacular. Eso hace también, claro, entonces no teníamos tanto donde elegir, tenía A, B o C, elige, muchacho. Ahora tienes un abecedario completo, incluso con sus extensiones. Claro, lo que hace en muchas ocasiones complicada la elección. Hay críos que tienen verdaderos problemas. Estamos en las fechas que estamos a fin de mayo, y yo todavía le pregunto a mis alumnos con cierta frecuencia, bueno, ¿qué vas a hacer de mayor, muchacho? Pues todavía no lo sé, José Miguel. Y eso, dice, es que hay tantas cosas, y voy casi eligiendo por eliminación. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y cuando ya me quedan 4 o 5, pues bueno, me decanto por una. Ahora, pues qué duda cabe, hombre, la irrupción de las nuevas tecnologías, de Internet, pues ha hecho pues, que haya muchas titulaciones que son muy sugerentes para los críos. Todo lo que tiene que ver con informática, con robótica, la rama biosanitaria, las ingenierías electrónicas, eso es muy demandado por parte de los niños. Pasa que son carreras de muy alta cualificación y claro, muchos cuando acaban su bachillerato se ven frustrados porque la dichosa nota de corte no les da. Pasa que ellos, en fin, son pequeños pero no tontos. Y en muchas ocasiones saben arquear esa selectividad haciendo un módulo de grado superior que tiene que ver con lo que quieren estudiar, después arquean, una vez que ya tienen la titulación del módulo superior, esa titulación les permite meterse en primero de carrera, total, como al fin y al cabo son gente joven, tampoco hay excesiva prisa en terminar, acaban haciendo lo que quieren. Pero sin duda, claro, ahora el personal por donde más se decanta es por esas carreras que te comento, Javier. Todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, es más, es que va a ser, de aquí a unos años, va a ser la gran demanda. La gran demanda. Hoy por hoy la especialidad en robótica, esta llamada tiene un potencial increíble, increíble. Así que bueno, los animo a que esa carrera no empieza en primero de carrera, empieza desde que empiezas a estudiar. Después, cuidado que los conocimientos no se actualizan de hoy para mañana, ¿eh? Es duro, es duro. ¿Y la asignatura pendiente? ¿Cuál ha sido? De Almuñécar. Yo más que de Almuñécar, como he comentado antes, creo que es de los que organizan estas cosas. Yo creo que a Almuñécar le faltan ciclos formativos de grado superior, que creo que sería una oferta muy interesante para mucho personal de Almuñécar. Personal que no tiene intención de hacer una carrera universitaria, que parece que fuese la panacea y fuese la maravilla de las maravillas, y hoy sabemos que, no sé si por suerte o desgracia, no es así. Y serían unas salidas que permitirían el acceso al mundo laboral, creo que rápidamente, y en la que mucha gente se sentiría muy realizada. Así que ya digo, más que asignatura pendiente por parte de almuñequeros, yo creo que por parte de los que nos dirigen y de los que organizan estas cosas. Esa oferta debería de ser ampliada en ese sentido. Teniendo dos grandes motores de la industria como son el turismo y la agricultura en el municipio, ¿piensas que existe fuga de cerebros en Almuñécar? Sí. Sí. La agricultura, el personal, sin entrar en demasiada profundidad, lo primero que ve, al menos creo, en mi opinión, es una vida muy sacrificada, muy expuesta,
ven a sus padres, ven a sus ancestros que se han tirado la vida en el campo. Es una vida muy esclava. No le ven futuro a eso. Yo creo que el futuro de eso podría ir, por eso que comentaba antes, por la creación de esos ciclos. Es decir, la agricultura no tiene por qué ser el azaón y agachar la raspa y tirarte ahí de sol a sol. No, hombre, no, hay muchas maneras de potenciar el campo a base de eso, de conocimiento de las plantas y de estudios de biología. Creo que por ahí sí podría retornar mucha gente aquí. Y en cuanto al turismo, es una profesión que el que le gusta también tiene muy claro desde un principio que apunta por ahí, Y por tanto ahí los ciclos formativos creo que cubren perfectamente las inquietudes y que en ese sentido no creo que pudiéramos hablar de fuga de cerebros. Ahora, claro, en cuanto ya un chaval quiere hacer una ingeniería, quiere hacer una medicina, quiere hacer una especialización un tanto técnica, la verdad es que aquí no tiene dónde. El tema de la construcción también está muy parado, que podría dar salidas a arquitecturas, a aparejadores. Por tanto, en ese sentido, el que tiene esa inquietud, aquí lo tiene complicado, muy complicado. Ha quedado prácticamente respondida, pero la vamos a preguntar. ¿Almuñécar y la Herradura se preocupa en su conjunto por su educación? ¿Qué nota le pondríamos? Hombre, pongamos un 7, porque sí, se preocupan, pero también te digo que hay en muchas ocasiones, mira, eso lo ves aquí, como ya te dije antes, la estructura del centro ha cambiado. Y ahora, pues, por ejemplo, hay gran preocupación por parte de los padres, que no digo que antes no la hubiera, por el seguimiento escolar de los chicos. Pero claro, eso también está un poco motivado porque antes aquí los chavales ya te llegaban pues con 15, 16 años, incluso algunos eran ya, pues bueno, hombrecitos y mujercitas, y les daba un poco de reparo que viniera aquí el padre a decir, mire usted, mi niño, ¿cómo va mi niño? ¿Cómo no va mi niño? Ahora en ese sentido, lógicamente, la cosa ha cambiado mucho. Pues claro, ahora tienes aquí a polluelillos de 12, 13, 14 añillos y es natural y lógico que los padres pues estén encima de los chicos. Y aquí yo, hombre, veo a los tutores y bueno, la afluencia de padres es muchísimo más numerosa que cuando se impartían las tutorías en bachillerato. Quiere decir que en ese sentido, pues sí veo yo a este personal mucho más implicado en la educación de los chicos y en que todo funcione correctamente. Por parte de las autoridades, pues bueno, los colegios no presentan grandes deficiencias, que sería, digamos, la función principal del ayuntamiento de la localidad. De cuando en cuando se le hacen mejoras. Aquí en el SEXI nos han hecho alguna intervención que otra digna de alabar. Esta calle, pues bueno, eso era una bajante que eso parecía un pedregal. Y bueno, han asfaltado, han iluminado, se están construyendo los muros. En fin, creo que la atención por parte del municipio a la comunidad escolar creo que es la suficiente y es la adecuada. ¿Cuál ha sido su secreto para atraer la atención de los chavales en clase y de la excelencia académica? Es sencillo, creértelo. Creerte lo que cuentas y contarlo con pasión. Contarlo con pasión y hacer ver que la derivada, eso es lo más grande del mundo. Y eso, si se te nota, eso los chicos lo perciben
les gusta y cuando menos te atienden respetuosamente. Y acaban diciendo, cuando menos eso, dice, joder, lo que le gusta al tío esto. Es cierto, pero claro, si no transmites esa pasión por lo que cuentas, sea matemáticas, sea biología, sea educación física, lo que sea, difícilmente puedes reclamar una atención y puedes... Eso, la atención del oyente, yo siempre les digo a ellos que la presupongo. Es una frase hecha, te la tienes que ganar. La educación también la presupongo. Ciertamente no soy yo persona que tenga problemas en el aula. Me consta que, sobre todo en cursos menudos, hay que reconducir los caracteres un poquito de los chicos. Ahora ya te digo, sobre todo esta pregunta, si es quizá la más sencilla que me has hecho. Echarle pasión, echarle cariño a lo que hace, tratar a los chicos con dignidad y con respeto, siempre, siempre. Son chavalines, merecen todo tu respeto, lo mismo que tú, lo mismo que tú. Y yo también les digo a ellos que el hecho de que tal o cual profesor no coja el látigo no significa que tengas que pasar por encima de él. No, unos tenemos un carácter, otros tenemos otro. ¿Cuál es? Eso sí, tu obligación es exigirle un mínimo nivel académico, hombre, que sepa de qué está hablando, lógicamente. Pero si no tiene esa energía, no tiene... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como he dicho antes, esto es la vida misma. ¿Se ha perdido el respeto al profesor? No. No. Como siempre. Como siempre, créeme, Javier. ¿Qué pasa? Que unos lo llevamos mejor que otros, es posible. Pero antaño también pasaba. Antaño había profesores que allí entraban en el aula y se sentaban hasta las moscas a escuchar. Y había otros que, bueno, y entraba el tío en el aula y... Bueno, y veces que entraba el profesor en el aula, la gente se quedaba remoloneando allí en la puerta, tenía el hombre poco menos que, por favor, venga hombre, que llevo aquí ya 5 minutos, que... Ahí yo también creo que somos nosotros los encargados de hacernos respetar. No necesariamente con manaduras, sino que, bueno, tiene que haber recursos por parte de un docente ya que lleva unos cuantos años de hacerse con un grupillo ahí de 20, 25 pollos. Hombre, por favor, hay que saber imponerse, hay que saber mantener la autoridad, sin que eso signifique, como antaño, bueno, ven para acá, te voy a dar un reglazo. No, no es eso, jamás, hasta ahí podíamos llegar. Pero no es difícil, al menos creo, a mí no me ha ido mal. Terminamos con una opinión personal. Doble pregunta. ¿Qué mejoraría o cambiaría del sistema educativo local y hacia dónde vamos con ese sistema? Del local. Uy, es muy difícil cambiar algo del sistema local sin cambiar el general. Mira, yo hay una cosa, hay una idea que tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y es que yo reestructuraba la ESO. En el sentido de que yo dejaba la ESO tal cual está, reconvertida en 3 años. Primero, segundo y tercero. Y yo ya en cuarto de eso, que habría falta llamarle de otra manera, yo ya empezaba ya a diversificar la oferta. Y yo ya empezaba a abrir entre bachilleratos y ciclos, pero unos ciclos dignos. No vayamos a caer en la antigua FP, en que yo digo, bueno, vete para allá, niño, pon 2 enchufes, da 3 martillazos. No. Unos ciclos formativos de grado superior dignos. Y eso desde cuarto de obligatoria. De tal manera que el bachillerato se ampliara 1 año. Esa idea, ¿qué pasa? Que yo, pues, por suerte no soy de los que mandan. Y bueno, uno lo aporta en sus memorias a fin de curso y escribe ahí sus cositas que después nadie lee. Y bueno, ahí va. Pero creo que podría ser interesante enfocar ya al personal que
por lo que sea, no quiere seguir unos estudios de grado superior, enfocarlo por ciclo formativo y que haga otro tipo de estudios tan interesantes y tan válidos como la ingeniería informática, o la ingeniería aeronáutica. Un buen ciclo superior en tantas ramas que tienen que ver con la idiosincrasia del pueblo, bien montado, dignamente montado, creo que sería muy interesante, Javier. Pues con esa reflexión terminamos, José Miguel Lozano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por haber contado con mi presencia y muchas gracias por haberme invitado.